Bien, chicos de repaso Uni, tengan todos muy buenos días. Les saluda el profesor Gutiérrez. Bienvenidos a la segunda semana. En la semana pasada hablamos de la comunidad primitiva en el Perú y en el mundo, y hoy día vamos a hablar exclusivamente de un tema de historia peruana. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es la historia del Perú prehispánico. ¿Sí? Específicamente, vamos a hablar de las altas culturas que se desarrollaron en el Perú desde Chavín hasta los incas. Vamos a hablar de las culturas más importantes que ha tenido el Perú. Culturas, por supuesto, que estuvieron vigentes hasta antes de la llegada de los españoles. Por eso el tema se titula Manifestaciones culturales del Perú prehispánico. Empezamos con Chavín. ¿Por qué empezamos con Chavín? Porque Chavín es la cúspide del periodo formativo, es decir, de la etapa donde se formaron las más grandes o las primeras grandes culturas del Perú. Chavín va a ser un horizonte cultural, va a empezar a dominar casi toda la costa y sierra central peruana. Como les decía, el periodo formativo tiene como núcleo central a Chavín. Chavín era una sociedad que se desarrolló en la zona de Ancash, en el valle del río Moshna. Es un estado que dominó casi todos los Andes centrales del Perú. De ahí lo denominamos cultura pan-andina, o si quieres también llámale pan-peruana. Tuvieron un gran desarrollo agrícola. Para el gran investigador Julio Cetello, padre de la arqueología peruana, Chavín fue el primer o la cultura matriz del Perú, la primera civilización plena del Perú. Eso es lo que consideraba el gran arqueólogo peruano Julio Cetello. También consideraba él que la civilización Chavín tenía un antecedente en la Amazonía. Gente de la Amazonía había llegado a la zona de Ancash en la sierra y poco a poco había logrado consolidar un gran estado. Eso es lo que dice Tello. Sin embargo, hoy día hay discusiones porque nuevas investigaciones están llevando más bien a pensar que Chavín tendría orígenes costeños. Quizá por ahí Sechín en Ancash o vinculado de repente con Cotosh, Guayrajirca en Huánuco. Cuando Chavín se desarrollaba en el Perú, más o menos 1000 años antes de nuestra era cristiana, en el mundo se estaba dando, en Europa por ejemplo, la Edad Antigua, con culturas como Grecia y posteriormente Roma. En la cima, como te decía, estaban los sacerdotes. Los artesanos estaban luego de la cima de los sacerdotes. Y al fondo en la pirámide venían las comunidades agrícolas, los campesinos, ¿no? Los netamente productores agrarios. Cuando hablamos de Chavín, debemos entender que hay una religión terrorífica que ellos tienen. Como es un estado teocrático, dominan con el miedo a Dios. Los dioses más famosos de Chavín, ya sabemos, ¿no? El lanzón monolítico, el obelisco Tello, la estela Raimondi, las cabezas clavas, todos son elaborados en piedra. Y así como la escultura de ellos refleja a sus dioses, en la cerámica también podemos ver esos dioses. Ahí vemos el rostro de un jaguar, mira, el rostro de un jaguar. En esta cerámica monocroma, o sea, de un solo color, con un asa estribo y un pico donde entra pues la chicha de jora, el agua, podemos ver cómo era la cerámica de los Chavín, una cerámica bastante avanzada para su tiempo. Aparte de Chavín, van a surgir también luego otras civilizaciones. Chavín decayó, su estado teocrático se debilitó y va a tener algunos herederos. Con el tiempo vamos a pasar a una etapa conocida como el primer desarrollo por regiones. Ya no hay un estado que domina los Andes centrales por completo, como lo era Chavín. Ahora más bien hay estados regionales, dominan una parte del Perú. Entre ellos tenemos a Moche, representante del primer desarrollo regional. ¿Y qué podemos decir sobre Moche? Bueno, en tiempos que se desarrollaba Moche, también se desarrollaba Roma, por ejemplo.
¿ya? Roma, el Imperio Romano, por ejemplo. Bueno, en el primer desarrollo regional, Moche es la civilización más destacada. También tuvieron un grupo de sacerdotes en el poder, pero estaban acompañados de la clase militarista. Recién en el primer desarrollo regional, los militares van a jugar un papel importante. La población ya no es dominada solamente con la religión. Los que no aceptan el dominio ideológico de la religión van a ser dominados por las fuerzas del orden, entre comillas, van a ser dominados por los militares. ¿Sí? Los moches creían en la vida después de la muerte. Tenían un dios llamado el degollador, más conocido como Aia Paek. Eran expertos trabajando metales preciosos. Por ejemplo, en la tumba del señor Zipán se ve fina orfebrería. Murió el señor Zipán, ellos pensaban que iba a tener otra vida después de la muerte y lo enterraron con parte de sus riquezas. También construían grandes muros de adobe. O sea, la población tributaba en adobes, o sea, ladrillos de barro, en miles y miles, que servían para construir sus grandes huacas. En su cerámica, también es una cerámica muy destacada, una de las mejores cerámicas del Perú. Aquí en mi mano tengo una cerámica moche de una botella. Ahí fíjate, por ahí entraba el agua, por ahí entraba el chichejora. Refleja una escultura, parece, ¿no? De un prisionero de guerra. Los moches eran esclavistas. O sea, en el Perú hubo prisioneros de guerra que también fueron llevados al sacrificio. Más adelante vendrá en esa misma región, ya en el segundo desarrollo regional, otra cultura muy destacada. ¿Cuál es esa? Bueno, los chimú. La civilización chimú fue una de las más destacadas, o diría yo que la más destacada del segundo desarrollo regional. Los chimú también empleaban el adobe. Recuerda que en la costa no hay mucha piedra, entonces hacían ladrillos de barro. La civilización chimú tuvo como capital una gran ciudad de barro, Chan Chan, que hasta el día de hoy lo pueden visitar. Fueron los mejores orfebres del Perú. Hicieron sus famosos tumis. Tenían una cerámica también de un solo color, no tan bonita como la de los moches, pero también era destacada. Esta civilización logró tener un gran dominio territorial hasta que fueron derrotados por el gran inca Pachacútec. Pachacútec fue ayudado por su hijo, el heredero al trono Tupac Yupanqui, quien venció a los chimú. Profesor, ¿y qué pasaba en Europa cuando estaba pasando en el Perú la civilización chimú? Bueno, se daba la Edad Media. La Edad Media, recuerda el modelo feudal, ¿sí? Ahora pasemos a la civilización más destacada, quizá porque es el tema también que más viene en el examen de admisión de la UNI. Vamos a hablar de los incas. Los incas dominaron a todos los pueblos del segundo desarrollo regional, incluido Chimú. Dominaron a los chancas, dominaron a los huancas, chachapoyas, reinos aymaras, a los comerciantes chincha. Y los incas van a constituir el imperio más grande que ha existido en América antes de la llegada de los españoles. De los incas podemos hablar de los aspectos principales, como por ejemplo su economía. La principal actividad económica de los incas era la agricultura. Tuvieron técnicas agrícolas muy destacadas. Chicos, en el Cusco la verdad que hay poca zona plana para poder sembrar, pero los incas lograron hacer enormes escalinatas en las laderas de la montaña y en la parte plana podían sembrar papa, maíz, etc. Ellos se llaman andenes. Además, los incas se regían por un principio de trabajar en conjunto, algo así como reciprocidad. Los ayus trabajaban de manera recíproca, apoyándose entre los miembros de la familia. Así producían y también podían tributar al Estado. Cuando el Estado veía que había necesidades en algunos sectores de su imperio, también podía redistribuir parte de la producción. Los incas tenían una gran variedad de productos debido a que ellos lograron controlar todos los pisos ecológicos,
desde la costa, pasando por la sierra hasta la selva. Dominaron todas las alturas. ¿Para qué? Para poder tener productos diferentes de cada región. Los incas practicaron un tipo de trabajo colectivo, organizado, donde el aini era el trabajo familiar, donde la minca era el trabajo de la comunidad, en beneficio de la comunidad, donde la chunca era el trabajo de reconstruir después de un desastre natural, reconstruir después de un huay, un terremoto, etc. Y acuérdate bastante de la mita, es el trabajo obligatorio que hace el pueblo a favor del Estado. Mita significa turno. ¿Turno para qué? Para trabajar en la construcción de caminos, en la construcción de templos. Machu Picchu, por ejemplo, fue producto de la mita, trabajo obligatorio de la población. Los incas tenían un gran sistema de almacenamiento. Ellos lograron tener colcas, que eran almacenes del Estado. Tenían tambos, que eran almacenes donde habían alimentos en los caminos, también llamados Capañán. Los Capañán eran una enorme red de caminos que había sido inspirada en la época de los Huari, pero los incas hicieron mucho más grande esta red de caminos. Finalmente habían también almacenes de la propia población, llamados piruas. Cuando hablamos de los incas, hablamos de una sociedad vertical. En la cima está el gran inca. Su familia se llama la panaca. Son los principales dominantes. Luego vienen los que tienen cargos públicos, también llamada nobleza de privilegio. Más abajo también vienen los grandes curacas de provincias, también llamados nobleza provincial. Luego viene la gran población, la mayoría de la población son los llamados Hatunrunas. Ellos viven en Ayus. Ellos practican la mita. Los adultos entre 18 y 60 años trabajan para el Estado un tiempo. Más abajo están los mitimaes, que son campesinos también que viven en Ayus, pero a diferencia de los Hatunrunas, los mitimaes van a diferentes regiones, son trasladados a diferentes puntos donde ordenan el gobierno. Finalmente tenemos a gente que no tiene ayu. Por ejemplo, las atyas las llevan para que sirvan en los templos. Por ejemplo, los yanaconas los llevan para que sirvan en las casas de la nobleza. Y finalmente los esclavos piñas, prisioneros de guerra que son llevados a la selva para producir, ¿qué cosa? Coca, que era un producto muy importante para los incas, la hoja de coca. A nivel político, le dije que la figura principal era el Zapa Inca, pero no era el único que tenía poder. Luego venían también escalas de poder. ¿Cómo se llama el máximo sacerdote? Huilacumo. ¿Cómo se llama, por ejemplo, el hijo del Inca, el Auqui, el heredero al trono? ¿Cómo se llama el consejo imperial que asesora al Inca? El Tahuantinsuyo Camachic. ¿Quiénes componen ese consejo imperial? Los apocunas, que son cada uno de los jefes de los suyos. El jefe del Contisuyo, del Chinchaysuyo, del Antisuyo, del Collasuyo. Esos cuatro también son muy poderosos. En un suyo o región pueden haber varias provincias. ¿Y cómo se llama el que gobierna en una de esas provincias? El Tucricut. Y finalmente en una provincia viven diversos ayus. Cada una de esas comunidades tiene un representante, que es el curaca. Entonces, esa es la estructura de gobierno de los incas. Cuando hablamos de los incas, también tenemos que reconocer que hubieron tres grandes emperadores. Pachacútec, que él fue el que logró hacer que el imperio inca empiece a crecer. Luego viene Tupac Yupanqui, su hijo, que va a alcanzar los más grandes dominios territoriales. El proceso enorme de expansión hacia otros territorios. Luego viene el hijo este llamado Huayna Cápac, que sometiendo el norte, la zona de Ecuador, una parte de Colombia, logró la máxima expansión territorial del imperio incaico. Eran politeístas, creían en diversos dioses, dioses de la naturaleza. Ellos también lograron hacer una arquitectura muy destacada. De repente alguno de los que me escucha
ha ido al Cusco y ha podido ver la piedra de los 12 ángulos, lo difícil que es picar una piedra así. Pero hay piedras enormes, como por ejemplo en la fortaleza de Sacsayhuamán, en Machu Picchu, en las mismas calles del centro histórico del Cusco. Los incas eran unos maestros de la construcción sin cementos, simplemente piedras puestas sobre otras. Bueno, chicos, hemos visto lo principal que suelen preguntar en estas sociedades tan destacadas. Repito, incas, chimú, moche y la cultura chavín son las preguntas o son los temas que más preguntas tienen en los exámenes de admisión. Espero que hayan captado esto. Gracias por su atención.